Ahí estamos, Buenos días. Buenos días a todos. Hola, doctor. Sí, ya se escucha y se ve. Ok. No sé si escuchan todos. Sí, doctor. Sí, se escucha. Bueno, pues tengan todos muy buenos días. El día de hoy les voy a dar el examen ginecológico en bovinos. Y como ustedes han podido ver, de lo más importante que nosotros tenemos es cómo iniciamos un examen ginecológico. Iniciamos siempre con la historia del animal. Una vez en una finca me dijo un señor, métale la mano a la vaca y me dice qué es lo que tiene. Entonces, no le dije, mejor dígame usted por qué le voy a hacer yo el examen a la vaca y qué es lo que usted sospecha o qué sucedió con el animal. Prácticamente lo que estaba haciendo era preguntándole cuál era la historia del animal, cuáles son los motivos por los cuales yo voy a hacer un examen ginecológico. Entre las indicaciones tenemos, antes del primer servicio, confirmar la ausencia de anomalías en aparato reproductor de novías, sospechas de infertilidad, repetición de servicios, anestro, celos silenciosos, diagnóstico de algún tipo de lesiones, tumores, inflamaciones o procesos de diversa etiología. Y sobre todo, pues vacas en puerperio para determinar la eliminación de loquios y probables catarros genitales. Por eso es muy importante preguntarle al dueño de los animales en qué estado se encuentra la vaca, de qué sospecha, si es porque no presenta celo, nos encaminamos a anestro. O probablemente puede haber una preñez y la persona no lo sepa. Y si es después del parto, pues tendríamos que observar eliminación de los loquios, si hay una involución y antes de iniciar un proceso directamente de examen ginecológico, también empezamos haciendo una palpación rectal para saber cómo se encuentra directamente el útero, la matriz o la condición de los ovarios. Pero siempre todo esto acompañada de una historia. Ustedes pueden observar ahí, haciendo el uso del espéculo. Al final de la clase van a encontrar unos links de YouTube. Por favor, los copian, porque ahí tengo 2 videos, los cuales los hice en el momento de la pandemia, cuando estábamos trabajando clases virtuales. Me fui a la granja y filmé cómo se hacía un examen ginecológico. Entonces, eso ayuda bastante para saber exactamente de qué forma hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, lo copian y los pueden ver en sus celulares o en la computadora donde ustedes gusten. Sale muy bien en el teléfono, así que todo el mundo lo puede ver. Es importante saber que podemos hacer exámenes ginecológicos 3 semanas posparto. ¿Cómo fue ese parto? Si hubo intervención de la mano del hombre, si ayudaron a parir al animal, porque normalmente cuando esto sucede durante el parto, nos encargamos de infectar a la vaca también, porque si, aunque usemos guantes y o que utilicemos cualquier tipo de medidas asépticas, dése cuenta que arriba de la vulva se encuentra el ano, entonces es muy fácil, aunque no se miren restos de esa, es una contaminación directa de E. coli, principalmente en los procesos de tipo reproductivo después del parto. Presentación de flujos anormales también tenemos que observar o podríamos observar si los animales tienen ciclos irregulares, sin celo durante 50 días después del parto, después de 2 inseminaciones sin éxito,
6 semanas post inseminación para confirmar preñez. Normalmente eso lo hacemos actualmente solo por medio de palpación o inclusive por medio de un ultrasonido cuando este existe. Y sobre todo es muy importante tratar de llevar registros de las actividades que se hacen con el ganado. ¿Por qué? Porque llevar registros ayuda muchísimo para un buen diagnóstico. Sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Material necesario, espéculo vaginal, que puede ser de ramas o cilíndrico. Yo normalmente tengo un espéculo de tipo cilíndrico, de acero inoxidable, el cual se puede desinfectar muy bien con amonio cuaternario o se puede flamear inclusive y esperar a que enfríe. Luz artificial por medio de una linterna, algún tipo de lubricante gel para poder introducir el espéculo a nivel vaginal y el alcohol pues se utiliza directamente para efectuar la flameada y tener siempre no solo guantes de palpación, sino que también guantes de látex para evitar y ayudarnos a trabajar de la mejor forma posible. El esquema del examen ginecológico, principiamos siempre, y repito, con la historia del animal. Tenemos que observar el estado de la vulva, la posición, si la vulva está normal, si está vertical total, si está cerrada o está abierta y si no tiene ningún tipo de alteraciones. Normalmente, si la vulva se mantiene abierta, podemos padecer con un problema de tipo de neumovagina o entrada de aire, lo cual pues definitivamente va a afectar la concepción en el sentido de que cualquier toro que salta a la vaca, en el momento de hacerlo, pues se puede contaminar o se puede contaminar la parte de la vagina y cuando el toro salta, pues puede morir el espermatozoide. Y también si los animales tienen una vulva pequeña, si cuando eso sucede y cuando hacemos la palpación, pues encontramos todo muy pequeño, podríamos sospechar de una condición llamada frimartinismo que se da cuando los animales nacen y el parto es gemelar y tenemos macho y hembra y hay interacción hormonal del macho en los aparatos reproductivos de las hembras. Esa es una condición especial que vale la pena pues que lo tengan presente porque muchas veces cuando palpamos y no encontramos nada, lo mejor es preguntar si vienen provenientes de parto gemelar o si miramos vulvas demasiado pequeñas o algo que realmente no nos parezca adecuado o normal en los animales. Siempre es importante tratar de ver esa historia. Ver el vestíbulo, si tenemos problemas de vestibulitis, si hay quistes, alrededores vulvares, si hay heridas, si hay secreciones o cicatrices, las cuales podríamos encontrar directamente por cuando nosotros tenemos que tenemos partos en los cuales los animales han sido atacados por perros y les destruyen la vulva, entonces quedan las vulvas con cicatrices y mal cierre y definitivamente en el futuro pues nos pueden dar algún tipo de problema. Cuando nosotros detectamos este tipo de problema, pues lo mejor es engordarlas y enviarlas al rastro para no estar siendo afectados por ellos. Examen del cuello uterino y la cavidad vaginal. Vamos a revisar cómo es el cuello uterino. Normalmente el cuello uterino tiene forma cilíndrica o de roseta.
o puede ser oval, dependiendo de las condiciones que nosotros encontremos, o puede ser totalmente atípico. Entonces, cuando tenemos programas de inseminación artificial, pues antes de hacer un programa de inseminación artificial, hay que chequear a las hembras, para las cuales deberían de tener un buen cuello uterino para poder manipularlo y trabajarlo de la mejor forma en el momento de la inseminación artificial. Cuando es solo monta natural, pues prácticamente no tiene ningún tipo de problema. Entonces, eso es lo que sucede. Si estamos hablando de la abertura del cuello, cero es cerrado, 1 pasa una paja, 2 pasa un lápiz y luego pasa un dedo. En el caso de que cuando los animales se encuentren en celo, ustedes se van a dar cuenta que la abertura del cuello pues definitivamente es abierta. Entonces definitivamente vamos a tratar de hacer una relación. Normalmente el cuello uterino en un animal que no está en celo debe estar cerrado. Entonces son cosas que nosotros podemos ir apuntando para poder hacer una evaluación ginecológica de estos animales. Color de la mucosa es muy importante. Si la mucosa está muy pálida, pues definitivamente encontramos con un animal con características de anemia. Es importante también evaluarlo porque también nos van a dar problemas de tipo reproductivo. Si es color rosa pálido, está normal, y si es hiperémica, puede haber una hiperemia probablemente en el momento del celo, o puede haber una hiperemia patológica o una inflamación muy aguda. Humedad de la mucosa vaginal, si se encuentra seca, si tiene humedad relativa, si hay una humedad abundante o acúmulo de secreciones. Ustedes se dan cuenta ahí de que definitivamente estamos haciendo un análisis, que todo esto al juntarlo podemos hacer una evaluación de cuál es el estado de la hembra bovina. Grado de acumulación, si hay mocos, qué tipo de moco es, si hay poco moco, si el moco es transparente como la clara de un huevo, pues es un moco normal. Si ya cambia de color y los mocos son purulentos, pues estamos enfrente de una inyección. Si probablemente encontramos sangre fresca, se trata no que el animal esté enfermo, sino que se da en condiciones en el momento del metaestro. Hay algunos animales, y principalmente novillas, que presentan, a ustedes les presenta un moco rojo característico y encendido, que nos dice que ese animal hace 2 o 3 días estuvo en celo. Y si el animal está recién parido y tiene una eliminación de moco totalmente color rojo ladrillo, quiere decir que nos encontramos en la eliminación de loquios normales, o si puede ser orina. Eso es importante evaluarlo para poder tomar y poder efectuar un diagnóstico. Estos son los videos que a mí me interesa que ustedes puedan ver, y por favor apúntenlos, les doy el tiempo necesario, le toman una foto y se introducen en ellos. Ahí está exactamente cómo se puede hacer un examen ginecológico. ¿Ya lo tomaron? Doctor, ¿y será que podría copiar esos enlaces y pasarlos por el Bueno, chat? todo eso se los voy a mandar. Mi presentación se los voy a subir. Yo, por si querían verlos ahorita, pues les toman una foto y pueden verlos inmediatamente. Pero si no, se los comparto. Pregunto si tienen alguna duda, algún comentario al respecto.
Todo claro, doctor. Doctor, yo una duda en el momento de diferenciar la hiperemia patológica y una por celo. Pues definitivamente, ¿me escuchan? Sí. Sí, Definitivamente es por la historia del animal. Pues si presentó celo, pues va a tener características de proestro, celo, hubo inseminación o hubo salto de toro. Y si no, pues de lo contrario, pues es otro tipo de secreciones que no está asociada a la presentación de celo. Un celo normal, recuérdense que la característica de la liga es que cuando la liga es normal, es transparente como la clara de un huevo. Si en el momento del celo, por ejemplo, hubiera una presentación de una liga que no fuera clara y que fuera turbia, probablemente estamos enfrente de algún catarro genital o alguna infección, algún problema de metritis, endometritis. Todo esto tendría que venir asociado con la historia del animal. Si hubo intervención de la mano del hombre en el parto anterior, si también el animal no presenta, repetición de celos seguidas y tenemos algún tipo de un moco con flóculos de pus o con estrías de un material de diferente color, pues definitivamente estamos enfrente de un problema de tipo infeccioso. ¿Alguna pregunta más? No sé si me escuchan. Sí, doctor, sí, se escucha. Doctor, ¿No hay preguntas? Doctor, tenía una pregunta con respecto a la forma del cuello uterino. ¿Qué forma debería tener? Porque mencionó varias. Normalmente es una forma cilíndrica. Gracias. Ujú. ¿Me escuchan? sí, doctor. sí, doctor. Entonces, si no tienen más preguntas, me gustaría colocar la siguiente presentación. Solo denme un poquito de tiempo. Si no hay más, terminamos la clase de examen ginecológico y sobre todo cuando ustedes vean los videos, lo van a entender mejor y también cuando en el futuro tengamos salidas al campo, tenemos la oportunidad con ustedes de poder efectuar en algunos casos examen ginecológico y actualmente pues hacemos mucho del uso del ultrasonido. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta más? Ok. Bueno, disculpas. Vamos a iniciar la evaluación andrológica del toro. ¿Me escuchan todos? Sí, doctor. Bueno, es muy similar
Todo esto a lo que se hace también en los pequeños rumiantes, de la misma manera. Entonces, siempre que nosotros vamos a iniciar un examen andrológico en un toro, siempre lo más importante es la historia del animal. Repito, tanto en examen ginecológico como en el examen andrológico es importantísimo la historia del animal, como cuando también ustedes hacen un examen clínico de cualquier especie, lo más importante es la historia, lo cual nos va a dar el 50% de nuestro diagnóstico. Es importante que la andrología es el estudio de las enfermedades reproductivas del macho en cualquier especie. La anatomía funcional del macho es un punto básico para entender la andrología. Y tomen en cuenta que el valor del toro es más de la mitad del valor del hato para su cruzamiento, o sea, naturalmente es el 50% del valor de cualquier hato, porque tenemos que tener los mejores sementales y sobre todo pues mantener una buena reproducción en los animales. Normalmente cuando seleccionamos toros son caracterizados por una constitución genética superior y que juegan el papel más importante en mejorar la reproducción del hato. Por eso es de que muchas veces siempre utilizamos toros de la mejor calidad genética, toros seleccionados, y si trabajamos con inseminación artificial, con toros que tengan prueba de progenie, y actualmente lo que se utilizan son pruebas genómicas. Una prueba de progenie anteriormente se tardaba más o menos de 10 años para saber cómo iba a ser la descendencia de esos toros. Actualmente, pues, antes de que estén aptos para la reproducción por estudios genéticos, ya sabemos qué es lo que nos va a dar el toro genéticamente. Un toro superior puede levantar el valor económico del hato por más del 2% anual. Son estadísticas que llevan principalmente en lugares como Estados Unidos o Brasil para ir haciendo el mejoramiento genético en los hatos de ellos. Y que son hatos que muchas veces, pues, de ellos mismos ofrecen al mercado, por la alta genética que mantiene, pajillas para la inseminación artificial a los centros que se dedican a esto. La selección de toros en un centro de producción de toros, vamos a ver principalmente el fenotipo de los animales, cómo son los toros físicamente. Esto es como tomarle una fotografía al toro y hacemos un análisis de ellos. Y la otra, genotipo, que qué es lo que debería de ser, qué es lo que nos van a transmitir en su descendencia y de dónde viene la ascendencia de estos animales. Porque también cuando hablamos de genotipo, tratamos de hacer los bloqueos de consanguinidad para no tener ningún problema con el hato que estamos manejando. Y progenie, ¿qué es lo que esperamos de esos toros? O sea, su descendencia. Tenemos que dirigir la selección a una meta específica. Si va a ser de leche, el ganado es lechero, pues, ¿cuál es su producción? ¿Cuál es la composición de la grasa? ¿Cuál es la proteína? Periodo de lactancias, duración del ordeño, conformación y tamaño de la ubre y características lecheras dignas de poder transmitir de los toros a su descendencia. Si es ganado de carne, pues definitivamente peso al nacimiento, nivel de ganancia, peso al desmadre, peso en edad adulta, calidad de la carcasa, marmoleo de la carne y deposición de la grasa de estos animales. Porque eso es lo que nosotros vemos, dirigir la selección a una meta específica de mercado, que es lo que nos interesa.
Evaluamos también al inicio, pues, cuáles son la circunferencia escrotal de estos animales cuando los empezamos a criar. Cuando ellos tienen 15 meses, pues deberían de tener por lo menos 30 centímetros, de 15 a 18 meses 31 centímetros, de 18 a 21 meses 32 centímetros, y así se va avanzando hasta que estén en 24 meses los animales y que también nosotros llevemos un control de ellos y donde ya estén aptos para poder ejecutar una prueba de fertilidad en toros. Les describo porque no podemos ver el video. Esta es una batería de aproximadamente 60 toros de una finca en la cual, pues, el toro que ustedes miran adelante, hablando un poquito de historia, el toro lo van siguiendo los demás toros para montarse sobre él. Cuando yo vi esto y pregunté la historia del animal, los vaqueros me indicaban que ese toro que va hasta adelante, que a saber qué tenía, porque todos los toros lo trataban de montar y que había un momento en que el toro estaba cansado y lo que hacía era mejor echarse para que no lo siguieran molestando los demás toros. Naturalmente, a ese toro ni siquiera le hice una prueba de fertilidad, sino que simple y sencillamente al saber la historia, lo condené y lo mandé al rastro, porque ese toro definitivamente no servía para la reproducción. Solo por la historia, que es lo primero que hago, cómo es el comportamiento de estos animales en el hato, si saltan, si no saltan, si le huyen a las vacas o si no tienen apetito sexual. Desde ahí empiezo yo a hacer mi selección de comportamiento de estos animales. Factores importantes que tenemos que evaluar. Si están en un buen estado físico, ¿cómo son? Si son unos toros agradables, si tienen una buena calidad de semen, si tienen una buena libido y si el toro salta bien, da bien el abrazo para dar el golpe de riñón, o así se le llama cuando los toros van a saltar a una vaca, la montan y le dan un golpe de riñón, porque en ese mismo momento el toro penetra y eyacula inmediatamente. Habilidad de servicio, si el toro tiene una buena disponibilidad para saltar una o dos vacas, más o menos para que se formen una idea, una vaca que esté en celo y con aceptación del macho, la saltan hasta 7 veces un solo toro o muchas veces. Entonces, por eso es importante tener un recambio y un descanso sexual con estos animales, porque en el periodo de monta los toros enflaquecen, solo quieren vivir en el salto, pues es muy natural, porque es una cuestión de carácter hormonal y ellos tratan de estar montando siempre a las vacas que presentan celo. Normalmente se dice que es un toro por cada 25 a 30 vacas, puede ser un poquito más, pueden ser hasta 50 animales, pero lo que es importante es cómo vamos a manipular y a trabajar esos toros, porque no todas las vacas entran en celo al mismo tiempo. Evaluación del toro a nivel de órganos genitales. ¿Qué vamos a evaluar? Evaluamos el escroto. Es una piel delgada, suave, que es muy importante porque el escroto, por medio del músculo cremaster, es el encargado de mantener la buena temperatura de los testículos, ya sea que bajen en las épocas de mucho calor o suban más cerca del abdomen cuando el animal está en condiciones de un cambio de clima en el cual se encuentre frío. Entonces, esta es la función del escroto y sobre todo, pues, proteger al testículo del medio ambiente. Ver los testículos,
si los testículos son uniformes, si tienen la circunferencia escrotal adecuada para poder tener una buena reproducción. Observar los epidídimos, es el lugar que ustedes miran en la parte ventral del testículo, se miran la cabeza del epidídimo, o la cola del epidídimo, perdón, los cuales ahí son los lugares donde se capacitan los espermatozoides y se mantienen reservados, y que es en ese momento, pues en el momento del salto, pues van a salir por medio del eyaculado los espermatozoides hacia los conductos deferentes, que también se pueden evaluar. Las glándulas seminales las evaluamos por medio de palpación. En el ser humano sería prácticamente la próstata. Lo hacemos por la palpación, por medio de palpación rectal. Se tocan las vesículas seminales, si encuentran en buena condición, si no hay dolor. Y también, pues, en el momento de hacer una prueba de fertilidad, se da una estimulación a las glándulas seminales para que sea más fácil la eyaculación por método de electroeyaculador. Evaluamos también las buenas condiciones del prepucio del prepucio y el pene, que no tengan ningún tipo de lesión. En el momento de meterle la mano al toro para tocar las vesículas seminales, también podemos observar la distensión del prepucio y la salida del pene para poder observar color, ver si no hay lesiones, llagas, golpes o algún tipo de irritaciones que nos afecte la reproducción del toro. Aquí en esta diapositiva la tomé porque es muy interesante. Miren esos testículos, definitivamente tienen orquitis. Es un toro Jersey, en el cual la historia de este animal es de que está positivo a brucelosis. Y yo voy a hacer los exámenes a esta finca y me salieron una gran cantidad de animales brucelosos, los cuales fueron enviados al rastro. Ese toro, pues naturalmente, no sirve absolutamente para nada y tiene una orquitis causada por brucelosis en este caso. También se pueden dar por lesiones o por golpes a nivel testicular o por cualquier otro tipo de infección que puedan tener los toros, ya sea en los testículos, en el epidídimo, en el conducto deferente, y la inflamación del testículo se llama orquitis. La inflamación del epidídimo, epididimitis. También tenemos que evaluar cuál es la condición corporal de los animales, una actitud al caminar, si son agradables a la vista, si los animales no renquean, forma de las pezuñas. Recuérdese que en los toros no solo es nada más evaluar los testículos, sino que hay que evaluar las extremidades. La base fundamental del toro para la reproducción se encuentran ancladas directamente en su aparato locomotor, o sea, en las piernas, porque es ahí donde van a soportar todo el peso. Un toro con artritis, con espondilitis, con problemas en la pezuña, no nos sirven absolutamente para la reproducción porque no tienen una buena base para ejecutar el salto, así como también los aplomos, que los animales no sean torcidos o desjarretados porque también nos van a dar problemas, algún tipo de daños físicos que puedan tener ellos y que les afecte las condiciones para el salto, y si los daños físicos pues también se consideran de que no sean heredables. La nutrición es importante en todos los aspectos de tipo reproductivo. Es la base fundamental para una buena reproducción, es la nutrición. Si hablamos de cansancio sexual, debemos de tener que tener controlados el manejo de los toros. Los toros tienen que tener periodos de servicio y periodos de descanso. Cuando están en el proceso de monta,
hay que darle su tiempo para no abusar de los toros. Y otra cosa muy importante, que ellos no tengan una sobrecarga sexual. Algo importante que es bueno que apunten es que normalmente cuando tenemos una batería de toros viejos en la finca, por favor, cuando no metan nunca a saltar toros jóvenes, porque lo que hacen es que los golpean y los pueden fracturar o los pueden desbolillar, tener una luxación, y esos toros ya quedan totalmente inservibles para los aspectos reproductivos. Recuérdense que un golpe en un toro donde afecte sus articulaciones o sus huesos, o si hay fractura, es muy difícil sacarlo adelante. No, es casi imposible, porque no es lo mismo corregir una fractura o cualquier cuestión o golpe en un animal que pese 50 libras o menos, en el caso de las pequeñas especies, o un animal que ya pese 1.200 libras, 950, ya el peso es el enemigo número uno para los problemas de accidentes musculoesqueléticos. La edad es importante, no tener toros muy viejos que puedan estar ejecutando el salto o la reproducción en las novillas, que sean sus hijas o nietas principalmente, porque entonces ya entramos en un problema de consanguinidad. Es importante también ver el medio ambiente. Cuando nosotros trasladamos toros o se hace una compra de toros de un ambiente totalmente diferente al que están acostumbrados, hay que darle un periodo de aclimatación al toro para que pueda ejecutar la función reproductiva. Porque esos toros, el problema que tienen es que cuando uno quisiera que empezaran a saltar al no más llegar, ellos se tienen que adaptar al hato. Y sobre todo, pues, evitar que estén otros toros que sean, como quien dice, dueños del hato, porque también existe algún tipo de jerarquía y los pueden lastimar. La temperatura ambiental es importante. Recuérdense que los problemas de mucho calor y humedad excesiva alta afecta tanto al macho como a la hembra. Las pruebas de fertilidad por el método de electroeyaculación, se procede a introducir la mano en el recto para dar masaje y examinar las vesículas seminales. Se les va a pasar se les va a subir un video que hicimos con un grupo de estudiantes en el momento en que hacíamos unas pruebas de fertilidad y donde se habla de impotencia coeúndi y de impotencia generande y de las condiciones que afectan a los toros y cómo poder efectuar las pruebas de fertilidad. Ustedes lo van a ver, se hizo una grabación con fines de docencia y ustedes van a tener la oportunidad de verlo. Luego se coloca la sonda después del masaje de las vesículas seminales con un guante de palpación y se coloca la sonda del electroeyaculador y se dan los impulsos eléctricos. Una vez lograda la erección, puede venir la eyaculación, donde nosotros podemos ver el color del semen, podemos evaluar el color, el volumen, la consistencia, físicamente y de una forma macroscópica, y luego pues el examen microscópico donde podemos calificarlo, si hay movimiento en masa. Ahí el doctor González les habló que los bovinos y los búfalos también presentan movimiento como en masa por la alta concentración de espermatozoides, que estamos hablando en el caso de los bovinos de 800,000 a 1.200 millones de esperma por centímetro cúbico, y más o menos en el momento de ejecutar un salto ellos pueden llegar a eyacular hasta
8 o 10 centímetros cúbicos. Ya eso multiplíquenlo por la cifra que les he dado y des en cuenta la cantidad de espermatozoides que puede llegar a una hembra bovino en el momento de un salto. Lo calificamos de 4 cruces cuando tienen un movimiento excelente, 3 cruces, 2 cruces y una cruz. Y nosotros, pues, en el momento de hacer el examen, pues, tomamos nuestras consideraciones. Movimiento individual y progresivo. ¿Con qué rapidez se mueven los espermatozoides? La interpretación de las 3, 4 cruces se da con un objetivo de 10 por. Ya el movimiento individual y progresivo ya lo podemos ver con un aumento mayor para ver con qué rapidez y de qué forma se transportan los espermas de un lugar a otro en una pequeña gota de semen. Recuento de células anormales y determinación de la concentración, pues definitivamente hay que hacerlo en el laboratorio para poderlo observar con condiciones especiales como la eosina y utilizar una cámara de Neubauer que existe ahí en el Departamento de Reproducción Animal para poder observar cuál sería la concentración de ellos y una coloración para ver porcentaje de vivos y muertos y algún tipo de espermas de tipo anormal. Ahí está la sonda que se le mete al toro. Ese es el toro de la granja. Y se hizo un examen de fertilidad por medio del método de electroeyaculación. Y se hace primero el masaje rectal, luego se coloca la sonda y después del masaje y la introducción de la sonda, el toro está desenvainando y lo hacemos eyacular. Creo que no se puede ver en el momento, pero en el video que les estoy mandando o les voy a mandar, ahí pueden ver ustedes todo esto. Ahí pueden observar al microscopio un movimiento en masa de 4 cruces. También lo van a ver en el video. Bueno, este es un mensajito para todos. Y algo dice que si algo yo no tengo miedo es equivocarme. Nosotros como médicos veterinarios no tenemos la obligación de saberlo todo, pero sí tenemos la obligación de leerlo todo, principalmente los productos que aplicamos, porque eso es algo que nosotros tenemos que tener como un compromiso ético cuando ejecutamos un trabajo. Y sobre todo, pues, no somos dueños de todo el saber y es importante consultar, preguntar y compartir. Así que muchas gracias por su atención y si tienen algún tipo de pregunta, por favor, estoy a las órdenes. ¿Preguntas? Doctor, a mí no me quedó claro acerca de cuántas vacas puede cubrir un toro. Dijo de 25 a 30, pero también hasta 50. Pero ¿cuál sería como lo ideal para que no tenga ese cansancio o sobrecarga? Estamos hablando de 25 a 30 animales por toro, es lo que se utiliza en la mayoría de las ganaderías. Pero muchas veces cuando se tiene ganado de doble propósito y la ganadería no es muy grande, recuérdense que todos los animales no van a presentar celo al mismo tiempo. Eso se trabaja en toros, en ganaderías pequeñas. Ya en ganaderías muy grandes y que están bastante dispersas, lo mejor es tratar de mantener la cantidad de 30 vacas por toro.
Gracias. Y lo del que meter toros viejos que metan a saltar toros jóvenes cuando hay toros viejos, no entendí si es que lo golpean los toros viejos o es que las vacas lo golpean. No son los toros. Los toros son muy territorialistas. Entonces, cuando miran a un toro joven, lo miran como su enemigo. Ellos tratan de proteger a sus hembras, digamos. Entonces son como, en palabras así muy sencillas, son como muy celosos y es marcada la territorialidad. Y por eso es de que los golpean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega el toro joven y llega a tener problemas de ese tipo, cada vez que él quiere saltar o persigue a una hembra, asocian que le van a pegar o lo van a lastimar. Entonces los toros se vuelven miedosos. Es una especie como efecto de Pavlov. ¿Han oído hablar del efecto de Pavlov? No, doctor. El efecto de Pavlov es, por ejemplo, un efecto que se da principalmente a los animales. Si cuando ustedes llevan a una vaca al ordeño y empieza a escuchar sonidos de tambos o de máquinas de ordeño, las vacas automáticamente y se acercan al lugar del ordeño, ellas empiezan a secretar la leche antes del ordeño. Entonces, uno mira vacas que están saliéndole pequeños chorros antes de conectarles la máquina de ordeño. O, por ejemplo, cuando un perrito, ustedes saben que le van a dar de comer a una hora y empiezan a hacer ruido con el con los trastecitos o con donde le vayan a servir su comida, ellos empiezan a salivar. Entonces se da ese tipo de efecto también. Ellos ya están predispuestos a ingerir su comida y empiezan a llorar y a brincar y se ponen felices, pero es una situación total que tiene mucho que ver con ese efecto de Pavlov. Es un efecto de acondicionamiento. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cuántas veces es recomendable que salte un toro en una semana? Bueno, en una semana habría que ver qué cantidad de toros están en el hato. Recuérdense que un toro puede llegar a saltar a una vaca hasta 7 veces en un momento. Ya después no sabemos si preña o no preña o si realmente tiene una condición para que tenga una buena calidad de espermas en el momento del salto. Pero donde mejor se puede medir eso es en algún tipo de finca que yo he trabajado en algún momento que tienen monta dirigida. Ustedes tienen la vaca en celo, se la llevan al toro cuando está apta para ser montada, solo le da un salto y se va la vaca. Esa vaca quedó preñada, si no tiene ningún tipo de problema. Entonces, esos toros se vuelven muy contemplados y le puede dar usted salto todos los días que no va a tener ningún problema. Pero porque solo ejecuta un salto. Ahora, si ese mismo toro tiene varias hembras y las está saltando a todas, pues definitivamente va a tener menos posibilidad de preñez y por eso es de que viene la relación de 1/25 o 1/30, precisamente en hatos grandes. ¿Cuántos saltos pueda dar en una semana? Realmente no tengo la respuesta porque nunca lo he medido. Pero yo me refería más como a, por ejemplo, en el caso de cerdos, si no estoy mal, para cuidar al cerdo para que tenga una mayor vida útil, son como de 3 a 4 saltos que se tienen que dar a la semana, pero en el caso de vacas o de los toros, ¿hay alguna cantidad que se le tenga que dar para poder darle una mayor longevidad al macho? Solo como le estoy diciendo,
una monta controlada, que es muy difícil y muy pocas veces lo he visto. Y en ganaderías grandes es imposible dar montas controladas. Entonces, no le tengo la respuesta. Así porque además el tipo de sistema de crianza de los porcinos es totalmente diferente a la ganadería. Eso es lo que sucede. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene ninguna otra pregunta? No, con monta dirigida no va a tener nunca problema. Pero es muy raro ver una monta dirigida. Yo una he visto en mi vida. Entonces, todos los demás son montas normales, meten a los toros. Lo que recomiendo yo es que cuando usted tiene toros jóvenes, que su batería de toros sean jóvenes todos, no meterlos con los toros viejos. Y si no, pues tiene que haber un periodo en que también ellos se van a ir acostumbrando, ¿verdad? Entonces ya empiezan a entrar, ya se empiezan a conocer. Aquí es cuestión de que se vuelvan amigos los toros. Esa es la situación. Es cuestión de manejo. Y eso ya se determinará dependiendo del caso. No sé si me explico. Así se puede hacer perfectamente, como usted dice. ¿Alguna pregunta más? Entonces, estén atentos y por favor, se les van a subir sus presentaciones. Yo se las voy a subir. Y también los videos, tanto los videos, pues los links de que están en YouTube, los links se lo pueden ver. Les voy a mandar el link y al final de la presentación están escritos. Y les voy a pasar un video que se efectuó sobre exámenes o pruebas de fertilidad en toros en una finca y donde está bastante bien explicado todo lo que es impotencia coegundi e impotencia generandi. Impotencia coegundi es todas las causas de origen extratesticular que pueden afectar la reproducción en los toros. Y impotencia generandi son todas las causas que afectan directamente la producción de espermatozoides y que afectan los testículos de los toros. Entonces ahí está bastante bien explicado y también los invito a que lean al respecto para tener una mejor, ¿cómo se llama? Un mejor conocimiento. Así que si no hay preguntas, nos vemos en el examen cuando yo tenga que hacerlas.